Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Cinema de los Sentidos por Red de Comunicación Regional. Como notarán, sigo solo, pero Alberto llega ya la próxima semana y les prometo que estará aquí conmigo en la conducción de este programa. Hoy tenemos un invitado especialísimo vía Zoom desde España. Se trata nada más y nada menos de Santiago Roncagliolo, destacado novelista peruano que radica en la ciudad de Barcelona hace ya una buena cantidad de años. Y como saben ustedes, el año pasado lanzó una nueva novela, Y líbranos del mal, y este año en Perú, el año pasado en España, ha celebrado los 15 años de una de sus novelas más polémicas, Abril Rojo, una novela que transcurre en las postrimerías del senderismo y en la crisis final en que terminó el gobierno de Alberto Fujimori. Aquí está Abril Rojo con nosotros y para celebrar este quinceañero, digámoslo así, vamos a conversar con Santiago Roncagliolo. Acompáñenos, por favor. La Derrama Magisterial continúa promoviendo su nuevo esfuerzo editorial, una colección en 6 tomos denominada Nueva Historia del Perú Republicano, que reescribe y actualiza los hechos que formaron al Perú desde 1780 hasta nuestros días. Un homenaje en el bicentenario de la independencia del Perú. Ya está a la venta el tomo 6, La República Empresarial, de los historiadores Jesús Cosamalón y Francisco Durán, último tomo de la colección que abarca hasta el año 2021. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Red de Comunicación Regional sigue creciendo y consolidándose como la plataforma informativa de mayor credibilidad del país. Pronto, RCR en señal de TV por cable. Muchas personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre el canon y las regalías que genera la minería formal en el país. Hoy las conoceremos a detalle. El canon es la mitad del impuesto a la renta que pagan las mineras formales. Las regalías son una contraprestación que las mineras hacen por extraer el mineral. Todo el canon y las regalías se transfieren a las regiones, provincias y distritos donde operan las empresas mineras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos 10 años, el sector minero ha transferido casi 40.000 millones de soles por este concepto a las regiones. Nunca antes se había destinado tantos recursos por este concepto. Con estos recursos, las autoridades regionales y locales pueden financiar servicios para la población como agua, colegios, salud o carreteras. Sin embargo, los gobiernos regionales apenas han podido ejecutar el 65% del canon y regalías que recibieron. Veamos, de las 23 regiones que reciben el canon y regalías, son Ancash y Arequipa las que más fondos reciben. En Arequipa, por ejemplo, de cada 3 soles invertidos en salud, transporte o educación, 1 sol viene de la minería formal. Imaginemos cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100% del canon y en proyectos prioritarios. ¿Y tú, qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, es raro verte porque es como estar en el mismo cuarto. Prácticamente, sí. Ayer tuve una entrevista con Daniel Balderston, que es un profesor que ha escrito un libro sobre los manuscritos de Borges, ¿no? Ajá. Y efectivamente, como en este caso, los ambientes eran pues prácticamente gemelos, ¿no? Me falta el café nomás, que lo iba a traer, pero ya me lo guardo para más tarde. Tengo café y agua, estoy listo Bueno, para todo. primero, Santiago, darte las gracias por aceptar esta entrevista y darte la bienvenida a Cinema de los Sentidos. Gracias a ti, como siempre, es un placer hablar de libros contigo. Hombre, muchas gracias. Eh,
Abril Rojo, ¿no? El trasfondo de la novela, digamos, cualquier lector que se acerque a esta novela, cualquier lector de los que se acercó el 2006 y los que se acerquen ahora, creo que van a sentir un trasfondo de gran desencanto, ¿no? Por el Perú, ¿no? La novela nos deja una sensación un poco gris. No lo digo como un demérito, creo que, digamos, No, no, creo que es verdad, claro. el ánimo crítico es fundamental en esta novela, ¿no? Mi pregunta sería, 15 años después, digamos, ¿cuánto ha cambiado o cuánto ha crecido esta sensación? ¿Qué ha pasado con ese desencanto? Te lo pregunto en los términos más personales posibles. Sí, fíjate que yo creo que más bien es una novela que nace del encanto, nace de pensar que ya es un momento en que porque piensa que venimos de un momento anterior, que era un momento en que no se hablaba de esto. Yo me acuerdo Exacto. cuando hacía mis primeros reportajes en Lima y en todo el Perú, y cuando empezaba a investigar para libros, era un tema incómodo, no se cubría. Esta novela apareció en un momento en que, primero, parece que vamos razonablemente bien, el país está tranquilo, ha habido la Comisión de la Verdad que abre como la veda y se empieza a discutir el pasado y empieza a haber curiosidad por saber qué es lo que, qué es lo que pasó en los 80, en los 90. Y más bien esta reedición coincide con un momento en que el tiempo parece haber vuelto atrás. La novela hablaba del pasado cuando es escrita, ¿no? Es escrita después del 2000. Pero nuestros debates han vuelto al 92, 93, más o menos. Hay Y un entonces la ánimo novela se ha radical, ¿no? En vuelto, el ambiente. sí, y es muy diferente para una generación y para otra, ¿no? Creo que cuando apareció era una memoria de lo que había ocurrido y hoy es una advertencia de dónde puedes terminar. Claro, claro, sin duda. Eh, Estando en el año 2000, ¿no es cierto? El 2006, cuando aparece la novela, eh, digo, ¿por qué Ayacucho como escenario? Sabemos obviamente que hay un poder simbólico en el nombre Ayacucho, ¿no? Pero las acciones podían haber transcurrido en Lima o quizá en Cusco, pero ocurren en Ayacucho, que es el lugar simbólico más importante de esta Sí, etapa, ¿no? bueno, aparte de que yo conocía mejor Ayacucho que Cusco, por ejemplo, que cualquier otro Ajá, sitio, porque había trabajado viajando varias veces a Ayacucho y había visitado, también yo quería la fuerza de la novela negra, de la novela criminal, que no ajá. fuese solamente una narración histórica, un documento, sino una historia con esa fuerza que tienen los thrillers, que tiene el género, ¿no? Y la Semana Santa ayacuchana era un Un escenario que marco ideal, parecía ¿no? diseñado en Hollywood. O sea, hay un día en que se apagan todas las luces del centro y sale Cristo en una urna de cristal desnudo y ensangrentado y solamente lo rodean velas altas, ¿no? Cirios, como si navegase entre las luces. Está el día que sale la Virgen con 7 puñales atravesados del pecho. Era Seven. Para nuestra Ajá, generación ajá, ajá, ajá. para mí fue muy interesante esa película porque no jugaba con el criminal normal, sino con la simbología católica, con los símbolos de lo que somos en un nivel más profundo, ¿no? Son además esas representaciones, ese Cristo, esa Virgen, son representaciones muy cargadas de patetismo, ¿no? Muy fuertes, De ¿no? dolor, claro, De dolor. provienen de una idea en la que el dolor te purifica, ¿no? La idea por la que Santa Rosa se lastima y los mártires se golpean el cuerpo y nuestras abuelas nos decían, ofrécele ese dolor a Dios. Todavía mi abuela, cuando Claro, te claro. dolía algo, pensaba que tenías que pensar que era un sacrificio para Dios. Y todo eso está todo ese dolor está en una celebración que al final es una celebración, es un duelo, es un dolor por la muerte
y la creencia de que hay algo detrás de la muerte, ¿no? Lo cual también parece inventado por un gran guionista de thrillers. En realidad porque estamos hablando de cosas, de narrativas populares, de narrativas que tocan algo que todas las personas llevamos dentro. Claro, al final todo es como una trama muy compleja donde se cruzan distintas historias, hay varios planos, varios niveles, ¿no? En la novela. Eh, pero yo diría, fíjate que leyendo Abril Rojo, leyendo La Cuarta Espada, leyendo Y Líbranos del Mal, uno podría pensar que una de tus preocupaciones centrales es el mal, ¿no? La idea del mal y el efecto que puede Sí, producir claro. en los seres humanos. Bueno, piensa que yo crecí con gente que me podía, tú también, con gente que nos podía matar en cualquier momento. Exacto. Creo que eso fue muy impactante. ¿Por qué? Porque hay gente que nos reventaría saliendo a la calle. En cualquier esquina, ¿no? ¿Por qué existe esto, no? Esto fue esta indagación en esto que para mí era tan cotidiano. También fue el inicio de mi fascinación con la literatura popular, con la cultura popular, con el thriller, con las películas de Edgar Allan Poe que hacía Corman, con Alfred Hitchcock Presenta, con La Hora Macabra. Para mí esas historias hablaban de mi mundo y de mis sentimientos de un modo mucho más directo que la literatura latinoamericana. Y, y esta sensación de miedo yo creo que es común, ¿no? Con la que crecimos, es común a toda nuestra generación. Claro, y eso termina, esas lecturas, esas películas terminan de alguna manera ayudando, no sé si a comprender, pero a vivir de una manera muy intensa esa realidad, ¿no? Sin duda, también yo creo que teníamos un sentido del humor que era una defensa, y algo de eso hay en la novela, de este sentido del humor bastante negro, Exacto, pero que exactamente. yo he ido notando cómo lo hemos ido perdiendo, porque era horroroso. Nuestro sentido del humor era una defensa contra la realidad, ¿no? Teníamos que reírnos de cosas atroces Era un acto de limpieza, era y un un humor poco. catártico, ¿no? En cierta forma. Exacto, exacto. Y yo quería con esta novela la sensación de que al principio todo es humorístico, pero que vayas empezando a preocuparte por cuándo deberías dejar de reír. Claro. Cómo todo eso que tratas de ver con esa distancia irónica se va volviendo más oscuro, más siniestro, más atroz. Ahora, en la novela hay un hombre clave, que es Chacaltán, ¿no? Es el gran personaje de esta novela, es sin duda Chacaltana. Eh, Me llama la atención, digamos, ¿cómo construyes tú a este personaje? ¿Hay algún modelo, alguna fuente? ¿Es un personaje puramente imaginario? ¿De dónde sale Bueno, yo Chacaltán? mismo era empleado público y parte de mi trabajo en la Defensoría era revisar, porque la Defensoría no tenía ningún poder legal, no tiene. Ujú. No te puede ordenar, no le puede ordenar nada a ninguna institución, pero puede convencer, persuadir, Ejercer hablar. presión, en Entonces, fin, claro. era imposible, importante que los casos se expresasen con claridad, ¿no? Y el lenguaje legal era imposible. El lenguaje legal está hecho para que nadie lo entienda, ¿no? Es Y, ilegible, digamos, ¿no? sí, sí, deliberadamente además. Y recuerdo, casi diría que recuerdo cuando nace esta novela. Fue un día que yo recibo uno de estos informes insoportables en los que las actas no se abren sino se aperturan, los informes no se reciben sino se recepcionan y todo pasa muchas oraciones subordinadas para llegar al punto. Eh, y me di cuenta de que estaba hablando de unas violaciones masivas cometidas en cárceles contra los presos y las presas, con garrotes policiales. Wow. Y yo estaba ahí revisando los acentos y las comas y la redacción. Esa sensación de absurdo eh, es un poco lo que alimenta a Félix, ¿no? Que vive en ese mundo absurdo, burocrático que yo conocía eh, y que termina, y que se usa no para explicar la realidad, sino para ocultarla. Pero la realidad le va explotando en la cara. Aunque él no quiere investigar, él preferiría no hacerlo, Claro. todo va explotando al enfrente, ¿no?
porque además de alguna manera, su mensaje inicial, por lo menos, porque luego hay un cambio en él, pero su mensaje inicial es que esos papeles que él llena con tanto cuidado son la vida, son la realidad. Esos papeles le sirven Mm, justamente como cortina, como simulacro finalmente, ¿no? Sí, bueno, el pobre Félix tiene pocos contactos humanos, Así es, así es. Es un ser y le extraño, cuesta ¿no? mucho encajar. Vive en un mundo en el que constante, pero eso le suele pasar a mis personajes. Me interesan mucho los personajes que no terminan de encajar en el mundo que los rodea. Se aferran a unas cosas para ser parte de ese mundo, pero esas cosas se derrumban durante la novela, ¿no? Y cómo se reconfiguran. Y, y yo creo que en él hay un juego de espejos entre el detective y el asesino. Ujú. Los dos son, digamos, Félix se va dando cuenta de que quizá él tampoco es tan inocente. Y los dos se van intercambiando y reflejando uno en otro conforme arranca la trama, que es un proceso también yo creo peruano, ¿no? De enfrentar nuestra memoria. Claro, todos somos un poco Jekyll y un poco Hyde, ¿no? En el fondo. En nuestro caso todos hemos apoyado, digamos, la masacre en serie de gente con la que no estábamos de acuerdo. Todos los que Sí, estábamos vivos. Quizás nosotros éramos menores de edad, pero eh, digamos, un poco la novela va recorriendo los distintos sectores sociales y cuál es su nivel de responsabilidad. Y como cada uno cree estar haciendo lo correcto, pero se odian tanto que el resultado es el infierno, ¿no? exacto, exacto. Eh, Chacaltana tiene algo muy particular que me permite de repente situarlo en una pequeña familia de personajes de la literatura peruana que tienen o que están marcados por este sentido del deber, de la abnegación. Bueno, en el caso de Abril Rojo se ha hablado mucho de Pantaleón Pantoja, pero en esa cena también están invitados Pedro Camacho, por ejemplo. En esa cena Claro. podría estar invitado Maita, ¿no? Es este personaje con estos dobleces también, ¿no? Sí. Que Y lo hacen muchos tan complejo y personajes tan también de fascinante, ¿no? Ribeiro. Y muchos personajes de Ribeiro, efectivamente. Muchos de los perdedores de Ribeiro bueno, viven, no tienen muy claro por qué, son grises y esa atmósfera también me gusta. Claro, También me gusta mucho Tabuki, el Tabuki de Sostiene Pereira. Y siempre lo recuerdo porque, digamos, eres un escritor peruano y te ponen como si solo hubieses leído peruanos en general, porque es lo normal, es la manera de entender lo que haces. Pero cuando yo leía Tabuki en los 90, eso era el Perú que yo estaba viviendo, esa dictadura portuguesa gris, que no es que fuese Argentina, ¿no? Pero es gris, y se claro. aplasta a la gente. Y esa relación con la esposa muerta de Tabuki, que bueno, él tiene unas flores, Chacaltana tiene toda una habitación. Eh, ese Pereira fue para mí muy interesante, la verdad, un referente. Ese es Es como si hubiese sido peruano. Podría haber yo conocido a Pereira saliendo del Diario del Comercio. Habría trabajado en el Diario del Comercio y yo habría salido de mi oficina y me lo habría encontrado para allá. claro, claro, claro. Ese rasgo edípico que tiene Chacaltana es un elemento también muy bien aprovechado en el neorrealismo, ¿no? Yo recuerdo varias películas donde los personajes hablan con la foto de la madre, ¿no? Eso parece ser Sí, casi parece un ser una cosa tópico, muy ¿no? italiana. Yo creo que debe ser muy italiano porque siempre los italianos están hablando con la mamá muerta. En el caso de Chacaltana, también me interesaba una tradición ayacuchana que de hecho le había visto a los mandos senderistas en videos que tenía la policía, que se llama velar las prendas. Se pasaban Ah, toda la noche ajá, con las ajá, prendas de los muertos, en la creencia de que algo de ellos aún estaba ahí, ¿no? Y de que lo seguían acompañando. Y entonces Chacaltana hace eso, pero a perpetuidad. Él claro. nunca deja de velar.
Quizá porque terminar de velar es terminar de despedirte y no quiere terminar No quiere de cerrar el despedirse de duelo, ella. digamos, ¿no? Ujú. Porque no le Interesante. quedaría nada, ¿no? El duelo es lo Claro, único que él tiene. claro, claro. Eh, En el caso de Chacaltana también hay otro rasgo interesante, ¿no? Chacaltana es un personaje que nos conecta a través de su propio discurso con algunos elementos míticos, mágicos, ¿no? Él habla de esta fiesta, ¿no? Del toro con el Ujú, cóndor, el ¿no? toro y el cóndor. Se menciona o se alude también al mito de Icardi, ¿no es cierto? Pero además Chacaltana encarna algo más, el descenso, la caída, ¿no es cierto? Digamos, el recorrido de Chacaltana es básicamente, eh, es un descenso, Mm. es un descenso Es un descenso a los infiernos, a los literalmente. infiernos, ¿no? Literalmente. Y eso también hace que el personaje tenga un perfil mítico, ¿no? En cierta medida, ¿no? Eso obviamente es consciente, digamos, en la construcción. O, Sí, o sea, yo mismo había vivido un proceso en el que lo que al principio me parecía costumbrista y divertido, siendo empleado público, conforme empiezan a aparecer más de estos casos y se empieza a investigar más de lo que hay, eh, todo se iba volviendo más atroz y más sangriento eh, en casos que no llegaban. Y entonces quería que el Chacaltana llevase ese mismo proceso y el lector con él hiciese ese mismo proceso, esa caída cada vez a un infierno peor. Yo creo que él, de hecho, ahora que releí la novela, me impresionó lo sangrienta que era. Creo que te haces mayor y te haces más elegante. En la más última novela sensible a no la... hay una ¿Ah? sola escena explícita, todo está como contenido detrás. Claro, Abril Rojo no para de caer, a ver, sangre, es muy roja, luego ha sido más negro quizás. Y, pero esa sensación era la que yo mismo había vivido, eh, la de ir contemplando cada vez mayores atrocidades y luego al final yo era un empleado del Estado. Trabajaba para mucha de la gente que hacía cosas que yo estaba descubriendo, ¿no? claro, claro. Entonces era un proceso muy personal que simplemente, bueno, creo que es lo que haces con una novela, transfigurar, haces tu terapia, ¿no? Nadie más lo ve, pero tú estás convirtiendo las cosas que te abruman, las cosas que te aterran en una Matando historia demonios, para digamos, liberarte de un poco cierta, de de ella. cierta Sí. forma, ¿no? Ahora, desde una perspectiva, digamos, más íntima, más personal, mm, ¿cómo viviste tú la década del 80 y los inicios de los 90? ¿Qué sensaciones tenías o qué sensaciones podrías recordar de esos años? ¿Qué pasaba por tu cabeza frente a todo este mar de locura y de Películas y violencia? libros. Vivías encerrado en tu casa, ¿no? En mi casa había muchos libros y había tele y con todas esas series enlatadas, esas sitcoms enlatadas gringas y telenovelas, y luego había Betamax. Ajá, claro. El famoso Betamax. Y entonces, claro, también mi cultura, yo no podía conocer la cultura de mi propio país porque no podía salir de la capital. Diríamos, mi cultura era más naturalmente la cultura de esos libros, esas novelas, esas películas, ¿no? Esas series, y a través de ellas también era mi contacto con el mundo. Ahora en la pandemia me he vuelto a acordar qué importantes son los libros y las películas y las historias para seguir vivos, ¿no? Para que tu mundo no se acabe en la pared de enfrente. Claro. Y es ahí, eso me ocurrió a mí en esos años y seguramente por eso me dedico a lo que me dedico. Eh, ¿Qué me podrías decir del proceso de documentación para la novela? Eh, ¿Podemos hablar de fuentes vivas o estamos hablando básicamente de fuentes textuales, de un trabajo de archivo? Más o menos, ¿cómo Eh, organizaste el trabajo de Abril Rojo?
Bueno, el material realmente histórico casi lo llevaba encima. Era un material con el que había trabajado y que llevaba años pidiéndome cómo contarlo, ¿no? Años después, ya viviendo fuera, encontré la, la idea para hablar de una sociedad de asesinos en serie, contar una historia de asesino en serie. Y entonces, en ese momento, la verdadera investigación, mucho del otro, yo había hablado ya durante años con gente en cárceles o gente en el terreno, pero lo importante era crear bien la historia que yo quería crear, y entonces tuve sobre todo un cura que me explicase toda la Semana Santa, un asesor cura que me explicase toda la Semana Santa y un poco cómo era mi personaje del cura, cómo se llaman las cosas que usan los curas, como la sotana y la casulla ¿no? El léxico, claro. Todo tiene un nombre sí, sí. y un sentido. Y luego tuve un asesor de cadáveres también, porque nunca había matado a nadie todavía en novelas. Entonces, tenía que saber dónde estaban las cosas. Cuando un cuchillo entra por aquí, ¿te rompe el riñón o el estómago o qué exactamente, ¿no? Ya esas son lecciones de criminología, digamos, ¿ah? Sí, de anatomía forense. Incluso recuerdo que me hizo una crítica que dijo, en general están bien, ¿no?, tus cadáveres, pero hay uno que se queda sin sangre y lo encuentran el cadáver todo morado, hinchado. Y me dice, no, pues si está sin sangre, está blanco. Si está con sangre, está morado, hinchado. Se pone morado, hinchado por la sangre. Pero a mí me parecía tan buena la imagen y pensé, ¿quién sabe cómo se encuentran los cadáveres? Era tan buena la imagen que la dejé. Esa es la única que no le hice caso. En otras cosas sí lo escuché. Pero ese es un método que obviamente nos recuerda a Flaubert, ¿no? Que era muy, muy atento a esos detalles, ¿no? Sumamente detallista, Sí, ¿no? es que en realidad la novela está en los detalles. Una novela, la historia es una manera de mantenerte atento a ella, pero son los pequeños detalles los que te emocionan con los personajes, ¿no? Los que te hablan del drama. Al final yo escribo para escribir dramas, gente enfrentada a decisiones, en su caso muy extremas, pero que de alguna manera todos enfrentamos. Y entonces creerte a esos personajes, el lugar en que viven, el universo en que están, es lo que de verdad hace una buena novela. Claro, y lo que pasa es que en el fondo eh, prácticamente no hay literatura sin un conflicto, ¿no? Sin un problema que resolver, ¿no? Por pequeño que sea, ¿no? El conflicto es esencial. Claro, el conflicto es la esencia del drama, de la historia. Puede haber poesía, puede haber otros géneros, pero para que haya una historia tiene que haber un enfrentamiento, ¿no? Y cómo lo resuelven esos personajes. Claro. Esto es desde Aristóteles. La vez pasada volví a leer mi libro de retórica de Aristóteles de la universidad y pensé, este tío, si viviese ahora, sería millonario. Sería asesor de guiones de Hollywood. Sí, él Porque supo siguen ver ocurriendo muchas las cosas, mismas ¿no? normas que él reconoce, siguen Exacto, existiendo siguen en el existiendo, cine, ¿no? en la literatura. Incluso sin querer inventó la idea de ficción, ¿no? Con la mímesis, ¿no? Sí, ¿Con qué? con la mímesis, ¿no? Cuando él hablaba de mímesis, en realidad Sí, quería decir es la ficción, pero ficción. claro, ese término fue muy posterior, ¿no? Ahora, tú has hablado, hace un momento has hecho referencia a, a la novela negra, has hecho referencia al thriller, ¿no es cierto? Eh, y por supuesto, Abril Rojo tiene una trama que también nos permite reconocer ciertos elementos policiales también, ¿no? Clásicos, duros, ¿no? Eh, a esto se suma el ánimo crítico, porque evidentemente leyendo Abril Rojo, digamos, se entiende que esta sociedad pues está enferma, ¿no? Entonces ahí no hay no es neutra la novela en ese sentido, ¿no? La novela te está diciendo cosas sobre el Perú de esos años. Eh, Me preguntaba si esto del thriller y del noir, digamos,
tenía relación con tu fascinación por el cine y con tu propia actividad como guionista, ¿no? ¿Cómo dialoga Abril Rojo con el lenguaje del guión cinematográfico? Porque hay escenas que prácticamente se ven, más que leerse, se ven, ¿no? Es que cuando yo era chico, la literatura latinoamericana era tan sofisticada que si querías una historia, te ibas al cine. Es decir, obviamente yo creo que los más potentes eran grandes narradores, Vargas Llosa y García Márquez, o Donoso también, que yo creo que es un gran narrador. Pero muchas veces el protagonista era el lenguaje. Era sobre todo pienso en Carpentier, pienso en Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante, que en otros libros es muy cinematográfico, por cierto, y habla mucho de cine, y le interesa mucho el cine. Pero siempre me gustó, quizás porque vivía donde vivía, la capacidad de mudarme a otro mundo. Aunque también leí creciendo literatura justamente muy sofisticada y que usaba la historia para explorar cosas más profundas de la historia de sus países o de la psicología, ¿no? de los personajes. Entonces, nunca hice una gran diferencia entre literatura de género o alta literatura, pero creo que eso ha sido una constante. O sea, Borges hace estos policiales intelectuales, estos policiales de ideas, es verdad, digamos. Es verdad. García Márquez y su relación con el melodrama es fundamental. Fascinante, es melodrama, es cultura popular latinoamericana, melodrama. Hoy en día muchas autoras que admiro, desde Guadalupe Nettel hasta Dolores Reyes, usan las cosas que vienen del género de terror. Mariana Enríquez, por ejemplo, también, ¿no? Mariana Enríquez, Katia Dawi también tiene mucho de suspenso y de terror y oscuridad en historias muy cotidianas y muy contenidas. Creo que ha sido una relación más fluida y más normal de lo que suena, que esa división entre alta literatura y cultura popular tiene más que ver con los currículums de las escuelas que con la lectura real en la calle. Es engañosa en el fondo, ¿no? Es muy engañosa y creo que Bolaño puso mucho en evidencia, ¿no? Esa falsedad. Bueno, Bolaño, claro, fue una liberación, ¿no? Porque metió todo lo siniestro, la película de terror, el monstruo, el poeta asesino, el piloto de aviones nazi, la actriz porno, todos estos referentes casi de la serie B, pero los puso a jugar con la historia de América Latina, con la literatura de América Latina, era como una película de Steven Seagal con esteroides intelectuales. Todo. Y es fascinante por eso, porque rompe un tabú y también recupera los viejos temas importantes de la tradición de la que viene. Exacto. Él de alguna manera, bueno, ironiza el boom, pero él sabe que sin el boom sería difícil llegar también a ese registro, ¿no? Y a la vez cuenta el mundo que ve. Ahora acabo de leer un ensayo de Carlos Granés, Delirio Americano, y es una novela de Bolaño. Él cuenta, en efecto, lo que era el siglo XX, en que los dictadores contrataban artistas. En efecto, que es una escena de Bolaño, en las tertulias literarias de Santiago, torturaban gente en el sótano. En Nocturno de Chile, todo esto viene de una historia de relaciones promiscuas, violentas y agresivas entre la cultura y la política. Claro, se está hablando mucho de ese libro de Carlos Granés. Creo que no llega todavía a Lima, pero el domingo apareció una reseña de Vargas Llosa, justamente, el último domingo, ¿no? Muy entusiasta, por cierto, que, bueno, provoca darle una mirada, ¿no? Es que es un gran trabajo que no has visto nunca en un libro. Y todo es bastante delirante, en efecto. O sea, Bolaño, en efecto, estaba hablando de la gente que él conocía. América Latina es delirante, en muchos sentidos. Volviendo a Abril Rojo, hemos hablado mucho de Chacaltana, pero Chacaltana tiene su contraparte, pero es una contraparte relativa, Carrión.
son oponentes, pero terminan pareciéndose, ¿no? Mm, una cosa que yo en ese momento aún no sabía, pero luego vi, es como en las cárceles los, los terroristas presos terminaban haciéndose amigos de los militares presos, porque eran los únicos que se entendían. Para ellos todos los demás vivíamos en un mundo de frivolidad y ellos entendían las batallas del otro, batallas que cada vez eran menos importantes para el mundo exterior, ¿no? Y un poco de eso, eso ocurre. Las guerras hacen que los extremos se vuelvan indistinguibles. Los extreman tanto que terminan por unirlos. Eso es una experiencia que me parecía importante retratar. Claro, claro. Eh, Encontré una cita tuya en una entrevista. Dices lo siguiente: narrar el horror y tratar de organizarlo en palabras es un reto colosal. Recuerdo que alguien decía que el horror es indecible, ¿no? Eh, ¿Cómo se asume un reto de esta naturaleza? ¿Cómo se narra el horror? ¿Cómo se narra el mal? Eh, Uno no queda indemne, además, ¿no? No, yo creo que lo tienes que buscar además dentro de ti, para que el lector lo busque dentro de él. En el fondo, tú cuando escribes una historia tienes que entender a todos sus personajes, tienes que entender por qué los asesinos son asesinos. Si no estás dispuesto a entender a gente que te mataría a ti, no tienes una novela. Tienes una opinión muy válida y muy Claro, legítima, ya, pero la historia tiene que obligarte a entender a esos personajes y para eso tienes que entender lo que tú llevas dentro de ellos, ¿no? ¿Qué parte de ti representan? Y, y eso pues, es parte de la inmersión que haces en tu propia memoria, que es algo que yo hago mucho porque también escribo mucho sobre la memoria, escribo mucho sobre cómo el pasado está presente, cómo forma parte de ajá, las decisiones que tomamos, de las cosas que hacemos todo el tiempo, de nuestras ideas. Es un efectivamente. tema que me obsesiona. El pasado es un fantasma activo, ¿no? O sea, no está muerto nunca, está ahí, No, no, no. latente, ¿no? Y se va disfrazando de distintas cosas. Claro, claro. Eh, Durante la escritura de Abril Rojo, ¿podrías recordar quizá algunas lecturas que acompañaron la escritura de Abril Rojo? Sí, claro. Bueno, una novela gráfica que se llama From Hell, de Alan Moore, Ujú. que es un poco una idea que a mí me gustó mucho porque es la historia de Jack el Destripador, de un asesino en serie, y a partir de ella va desnudando toda la sociedad inglesa del siglo XIX, ¿no? Y todas las capas de poder. Bolaño, en ese momento también, Estrella Distante, sobre todo las novelas cortas, que son thrillers, ¿no? Por Ya completo. empezaba a Nocturno de leer Chile, mucho ¿no? También. Nocturno de Chile, La pista de hielo. Eh, ya empezaba a leer Joyce Carol Oates, que sigue siendo una autora que me fascina porque hace thrillers emocionales, encuentra el terror y la angustia en nuestras emociones, en nuestras sensaciones. Es una autora que siempre me ha gustado mucho y que descubrí por esa época. Um, Tabuki, que ya dije, ¿no? Y luego hay cosas que yo creo que no las piensas, pero ya las llevas dentro, ¿no? Toda la literatura política latinoamericana es justamente lo que no estás tratando de hacer, pero de donde vienen tus ideas de escribir temas políticos, o sea que ahí están. Claro, y algo interesante de la novela es que, digamos, a pesar de que tiene un trasfondo político, lo más resaltante son las acciones. Es decir, me parece que ha habido un control muy cuidadoso eh, para no caer pues, ni en el panfleto ni en el desborde discursivo, ¿no? Sí, queda, bueno, pero eso no es que fuese un esfuerzo consciente, sino que no, de eso justamente era de lo que yo quería escribir, ¿no? De mi propia incapacidad para distinguir a los buenos de los malos. ¿Qué pasa si los tuyos hacen cosas que te parecen tan atroces como el enemigo? Y
todos vivimos culpando a otro constantemente, ¿no? Pero ¿qué pasa si el problema está en una dinámica en la que estás tú? Así que eso era desde el principio un poco el proyecto. Pero es consolador pensar de una manera más simple. Es decir, aún ahora a mí me sorprende la ternura con que la gente cree que todo se va a solucionar si se va a Castillo o si se va a Fujimori. Y ya. Bueno, no va a ser así. Y las novelas sirven para que veas fuera del debate la complejidad de una sociedad, de todas las fuerzas que están operando y cómo tú eres parte de ellas. Claro. ¿Te han sorprendido cosas que hayan dicho sobre la novela? ¿Te han hecho ver cosas que no viste? Bueno, en este relanzamiento es muy interesante ver cómo la lee gente más joven. Ajá. Porque cuando salió, en general, internacionalmente, apareció bajo el tema del terrorismo. Veníamos del post-11S, de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán. Entonces todo el mundo tenía la idea de la guerra, ¿no? Contra el terrorista. Hoy los referentes de los chicos que hoy tienen veintitantos han vuelto a hacer la Guerra Fría. Ajá. Han vuelto a ser los nazis, los comunistas, en el caso de Perú, el fujimorismo contra la extrema izquierda. Estos fantasmas polarizados de la Guerra Fría son los que están hoy día en su cabeza. Entonces leen, en general siempre me ha sorprendido cómo cada uno lee el libro desde su historia, que es lo bonito, que es lo que a mí me pasaba con Tabucchi. Y por eso me gusta que los argentinos leen una historia de violencia de Estado, porque es a lo que son más sensibles. Los colombianos leen una historia de violencia guerrillera. O de narcoviolencia, ¿no? También. Sí, los mexicanos entienden el tema de la corrupción, los españoles la guerra civil. Es decir, las novelas siempre se completan como el lector, anclas ¿no? ahí, Con lo ¿no? que el lector lleva su propia historia. Y lo que más me sorprende es cuando lectores de otros entornos, de otros países, encuentran su propia historia en ella. Claro. Y ahora de otra generación. ¿Qué te parece si cerramos hablando un poco de tus proyectos futuros? ¿Qué se viene? ¿Qué hay en la mesa de trabajo de Santiago Rocavillo? Bueno, ya estoy trabajando en una novela nueva. También habla de historia, pero más atrás. Habla de brujas. Y he Ajá. estado bastante interesado en el tema de las brujas y cómo las brujas concentran fueron creadas para concentrar todas las culpas y terrores masculinos. Y el virreinato fue un espacio muy interesante de eso, así que estaba trabajando. Y este año estará en salas de cine la película de La Pena Máxima, la película basada en mi novela La Pena Máxima. Yo hice el guión también, trabajé con Michelle Gómez. Y ha sido todo un proceso en el que he aprendido mucho viendo a todos los artistas, y me he emocionado mucho también viendo a todos estos artistas como Emanuel Soriano, como Javier Valdés, como Ferera Penano, como Denise Dibós, hablando, digamos, dando cuerpo a estos personajes que antes estaban en mi cabeza, ¿no? Ha sido un momento muy, claro, muy emocionante. Ha sido como maravilla, que tus hijos sean mayores de edad. O sea que vamos a tener pretexto para invitarte nuevamente. ¿La novela esta sobre brujas transcurre en la Lima colonial? Sí. Qué interesante, interesante. Seguro vas a tener un buen material ahí en los anales de la Inquisición, donde hay historias justamente de mujeres juzgadas por hechiceras y qué sé yo, ¿no? Sí. Así es, he estado consultando. Aquí hay un archivo que te manda, que está muy bien, bueno, es lentito, pero te mandan los documentos en un PDF y puedes tener acceso a todos los procesos de brujas enteros y todos los argumentos, y este universo real maravilloso del virreinato, ¿no? Qué maravilla. Me interesa bueno, cómo no fue la razón contra la superstición, fue una superstición contra otra. Este momento. Y este momento en que el mundo es mágico es también muy fascinante para novelar. Bueno, esperemos pues que la novela hechice también a los lectores, ¿no?
Vamos a ver. Esa es su finalidad. Esa es su Por finalidad. lo menos lo intentaremos. Moriremos bien. en el intento. Santiago, muchísimas gracias por tu presencia en Cinema en los Sentidos, tu palabra, tu tiempo. Ha sido muy grato tener esta charla contigo. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Alonso. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. La Derrama Magisterial continúa promoviendo su nuevo esfuerzo editorial, una colección en 6 tomos denominada Nueva Historia del Perú Republicano, que reescribe y actualiza los hechos que formaron al Perú desde 1780 hasta nuestros días. Un homenaje en el bicentenario de la independencia del Perú. Ya está a la venta el tomo 6, La República Empresarial, de los historiadores Jesús Cosamalón y Francisco Durán, último tomo de la colección que abarca hasta el año 2021. Derrama magisterial. Seguridad social para el maestro. La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento y cultura. Pronto en RCR, emisión de TV por cable. Hoy conoceremos 4 mitos comunes sobre la minería en el Perú. ¿Es verdad que la minería formal paga pocos impuestos? No es así. La minería formal aporta cada año, entre impuestos y otros pagos, el 47% de sus utilidades. En los últimos 10 años, la minería formal aportó casi el 20% de los impuestos pagados por todas las empresas del Perú. ¿Y es verdad que la minería formal no genera empleo? Tampoco. Actualmente, por cada puesto de trabajo que genera la minería formal, se crean otros 8 puestos indirectos. Esto quiere decir que 1.800.000 familias peruanas dependen de la minería. ¿Pero dicen que la minería no contribuye mucho al desarrollo del Perú? Eso es falso. En los últimos 10 años, se han transferido casi 40.000 millones de soles a las regiones por canon minero y regalías que han beneficiado a miles de peruanos. De esta forma, el 13% de todo lo invertido en educación por el Estado en los últimos 10 años provino de la minería formal. También el 15% de todas las obras para agricultura y el 12% de las obras de agua y saneamiento. Además, la minería realiza compras y servicios en las regiones donde opera, moviendo así la economía local. ¿Y es verdad que la minería contamina y gasta mucha agua? No es así. La minería formal es una de las actividades más reguladas y fiscalizadas del país, y sus estándares ambientales son de talla mundial. Además, utilizan solo el 2% del agua que se consume en el Perú, y esta es recirculada, reusada y almacenada para su cuidado. ¿Y tú, qué otras preguntas tienes sobre la minería en el Perú? Minería de todos. Luego de esta interesante conversación con Santiago Roncagliolo, por supuesto, vienen las recomendaciones. Tengo para ustedes los escritos selectos de Miguelina Acosta Cárdenas, mujer nacida en Yurimaguas, una de las pioneras del activismo feminista y político en el Perú, una luchadora por la igualdad de derechos y por muchas otras causas, abogada, periodista, maestra, educadora. El Ministerio de Cultura ha financiado junto con Heraldos Editores esta selección de artículos de Miguelina Acosta Cárdenas, un poco también para darnos cuenta de que las demandas del feminismo y del activismo civil no son pan nuevo en el país. Esto tiene muchos años de lucha y nos remonta seguramente incluso hasta el siglo XIX. De modo que ya contamos con el pensamiento de Miguelina Acosta Cárdenas, parcialmente es verdad, pero es un buen comienzo. Hablando de cosas de memoria y de rescates, el poeta Roger Santibáñez ha escrito Cloaca y los subterráneos,
El instinto de vivir, un libro muy interesante editado por Peso Pluma Editores, que dirige con mucho acierto Teo Pinzas. Es una edición interesante, por un lado, contiene el testimonio de Santibáñez, uno de los fundadores del grupo Cloaca, junto con Mariela Dreyfus, pero además el libro incluye notas, líneas de tiempo, fotografías, nos habla también del vínculo muy fuerte que hay en esta década del 80 entre el rock y la poesía. Y como verán por la portada de este libro y por su diseño, esto nos recuerda también la estética del fanzine, que es un producto muy importante en la cultura de los años 80, la cultura subterránea, ¿verdad? La que se vincula con el rock subterráneo. De manera que este es un libro también interesante, abre puertas. Los que no conocen la movida de la generación del 80, creo que aquí encontrarán información muy abundante y muy valiosa para acercarse a estos intensos años en la poesía peruana. Y finalmente, la editorial Mesa Redonda y su colección Bicentenario nos ofrecen Cacería Incesante, la novela póstuma de Pedro Félix Novoa, escritor fallecido tempranamente en marzo del año pasado. De manera que lo mejor sería ahora recordarlo leyendo sus libros. Uno de ellos, Cacería Incesante. Es todo lo que tengo para ustedes por hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana en Cinema de los Sentidos y esta vez con Alberto aquí. Adiós.